Carmen se ha referido, al menos en dos o tres ocasiones, a los lectores o a los receptores de información como consumidores. Me ha hecho pensar que cuando estaba hablando con ustedes yo he hablado de negocio, he hablado de industria, he hablado de productos, he hablado de consumo, he hablado de estrategia, pero no he hablado prácticamente de información. Algo de responsabilidad probablemente tenemos los periodistas, que estamos demasiado centrados en la supervivencia de lo que es nuestra actividad, y en contemplar nuestra actividad como una actividad económica y no como una, que lo es, sin lugar a dudas, y no como una actividad al servicio de los lectores, al servicio de los ciudadanos, como un servicio público que se debe prestar. Ese probablemente sea uno de los valores que se ha ido perdiendo de manera muy clara en la profesión, en la misma medida en que hemos ido perdiendo la capacidad de percibir cuáles son las demandas reales de las personas que requieren información, y en la misma medida en que la sociedad ha ido apartándose del discurso tradicional de la comunicación. Yo le voy a decir una cosa que en algunas ocasiones la he comentado y la gente se cree que es una bouteille, que la digo sin creerla. Yo soy un viejo dinosaurio del mundo del periodismo, como lo es el amigo Carballo y en menor medida como Carmen. Yo soy un año mayor que tú. Bueno, me puede llamar dinosaurio. Pero no puede llamar dinosaurio. Dinosaurio. Llevamos mucho tiempo en esto y la verdad es que estamos condenados a la extinción, ¿no? Como los dinosaurios, ¿no? Pero a mí no me apena lo más mínimo. Quiero decir, a mí no me preocupa el futuro de la prensa de papel. La doy por perdida, hombre, me preocupa porque a mí lo que realmente me apasiona en esta profesión es lo que se llama el columnismo de opinión, ¿no? Que es como subirte, como hacía Simón el Estilita, a una columna en medio del desierto y predicar a quien te lee, que suele ser tu madre y algún colega que pasaba por allí, ¿no? Pero eso es un género que realmente se define por los propios periódicos y que seguramente acabará desapareciendo tal y como lo conocemos cuando desaparezca el periodismo de papel, o migrará a otra cosa distinta, probablemente distinta en Internet. Pero en cualquier caso, ya les digo, yo doy por perdida esta batalla. Yo creo que la crisis tecnológica, no la crisis económica, la crisis tecnológica, el cambio de paradigma en la comunicación, condena a la desaparición del periodismo de papel, que era una excrecencia, que era modelo. A lo mejor sigue existiendo algún periódico de referencia como Voluntad de Globalización, porque lo que empezó en Estados Unidos muy rápido y ha ido también con cierta rapidez en Europa, tardará más en ocurrir en América Latina y en África. En África, por ejemplo, se están vendiendo las rotativas viejas de los periódicos que cierran en Estados Unidos y en Europa, a pesar de que allí, por una cuestión de distribución y de logística, volvemos a datos de carácter económico, la Wi-Fi es infinitamente más importante de lo que podrá ser nunca la tecnología para hacer periodismo impreso, aunque también son sociedades que reclaman caminos y mecanismos democráticos y observan el surgimiento de un periodismo de papel de cierto nivel o de cierta importancia como un avance democrático. Por lo tanto, está escrito también, está estudiado, la desaparición de los medios escritos se va a producir de una manera más radical en Estados Unidos, ha avanzado mucho más rápido, le seguirá Europa y luego se producirá probablemente al mismo tiempo en Asia, África y América Latina, donde en estos momentos tiene menos importancia. Insisto en que a mí no me preocupa en demasía. O no es que no me preocupe en demasía, me da mucha pena, pero lo que realmente me preocupa es qué va a pasar con el periodismo, no qué va a pasar con los periódicos. Es decir, ya no me preocupa el futuro del hielo, me preocupa el futuro del frío. Porque el modelo de comunicación que está definiendo la red y el modelo de comunicación que está definiendo una sociedad cada vez más interactiva, cada vez más participativa y cada vez más desapegada de los valores tradicionales, del civismo, de la democracia, de la participación ciudadana, del control de las decisiones públicas, de la influencia en la toma de decisiones. Ese modelo de sociedad está... Perdón si a lo mejor me pongo muy pedante en la terminología, pero si fuera capaz de decirlo de una manera muy sencilla, la sociedad que está empezando a crecer, la sociedad 3.0, que es la sociedad que de alguna manera nos define en estos momentos, en la que tenemos interactuación
directamente con las fuentes de comunicación, es una sociedad en la que queda muy poco espacio para el periodismo reflexivo y en general para la reflexión. No solamente para el periodismo reflexivo, sino en general para la reflexión. Si analizamos lo que está ocurriendo en el periodismo y vamos en otras direcciones, podremos ver que está pasando lo mismo, por ejemplo, en el mundo académico. Hace 10 años, sin ir más lejos, una tesis académica respetable tenía que moverse en torno a las 700 páginas. Hoy está prohibido que supere las 300, por Bolonia. Y además incluyendo los apéndices, incluyendo los índices e incluyendo todo lo que quieran meter. De esa manera, las tesis científicas que hoy se publican no suelen superar el tamaño de lo que antes era un artículo de lo que se publicaban en los periódicos. Evidentemente, el mundo del conocimiento está sufriendo una contracción. Cada vez sabemos más cosas, cada vez tenemos más conocimiento de más cosas, pero cada vez tenemos más dificultad para encontrar cosas realmente importantes. Y mientras, la sociedad evoluciona a una velocidad de vértigo, perdiendo unos suplementos referenciales, que es la capacidad de los ciudadanos de influir en los acontecimientos. El periódico no viene a ser más que, o el periodismo, si me apuran, no viene a ser más que un mecanismo que permite a los ciudadanos acceder a información que le permite, al mismo tiempo, saber qué opciones o qué oportunidades tiene a la hora de intervenir en la cosa pública. Bueno, en la medida en que los periódicos desaparecen, en que desaparece el periodismo entendido como eso, y hoy el periodismo es básicamente entretenimiento y ruido, en la medida en que todo eso ocurre, la sociedad se vuelve también una sociedad más volcada al ruido y al entretenimiento. Si ustedes analizan lo que era la televisión durante el franquismo, y por la edad que tenemos creo que todos éramos chiquitos jóvenes cuando empezó la transición, o casi todos, y vemos lo que es la televisión hoy, a mí me apena, como demócrata y como persona que luchó contra el franquismo, decir que la televisión del franquismo tenía más calidad que la que tenemos hoy. Era una televisión que era más servicio público que la que tenemos hoy. Era una televisión en la que se hacían programas de teatro con obras de Shakespeare. ¿Ustedes han visto últimamente alguna? Había programas, los programas concurso que existían eran cesta y puntos, no eran Gran Hermano. Quiero decir, yo no estoy muy convencido de que la sociedad que estamos construyendo es una sociedad que realmente demande un papel claro, un papel determinante al periodismo. Y al mismo tiempo el periodismo se ha ido envileciendo y convirtiéndose básicamente en un muy claro juego de poderes. Es decir, cuando antes Carmen se refería al periodismo como el cuarto poder o como la quinta columna, que es como a mí me gusta llamarlo, pero bueno, por una prevención bastante belicosa, cuando el periodismo deja de ser la quinta columna y se transforma en el cuarto poder, al final acaba actuando como los otros poderes. Hoy leemos una información, una cualquiera, publicada por El País, y intentamos buscar en el periódico El Mundo y lo que vamos a encontrar es justo el reverso de la misma moneda. ¿Por qué? Porque cada periódico se posiciona no ya en función de su ideología o de la ideología colectiva, del intelectual colectivo que representa el periódico, sino en función de intereses muy concretos. Y llegando a la cuestión de Canarias. En los últimos tiempos hemos visto cómo en Canarias se han producido posicionamientos de empresas de comunicación perfectamente dirigidas a intervenir, incluso desde el punto de vista de los intereses económicos de esas empresas, condicionando la vida pública, condicionando el mundo de la política. Y yo creo que eso es muy grave. Eso ha acabado por convertir el ejercicio de la comunicación, en este archipiélago y en otros sitios también, en un juego más del poder, en un aspecto más del poder entendido desde el punto de vista más siniestro del poder, que es el de los equilibrios, las relaciones y los mecanismos de fuerza que definen al poder, ¿no? Ya no estamos en la hipótesis de cumplir un servicio público, de abrirnos a la ciudadanía, de permitir que la ciudadanía bien informada sea el soporte de la democracia, volviendo a Jefferson. Ahora lo que estamos es en los medios de comunicación como un agente más del conflicto del poder moderno. Y eso es un tema grave, que algo tendrá que ver, no mucho,
pero algo tendrá que ver en el desafecto ciudadano hacia los medios de comunicación. Hombre, yo por dar un dato más, si volvemos a la crisis y a la desaparición de 12.000 puestos de trabajo en prensa, ustedes comprenderán que no se puede hacer el mismo producto excelente que se podía hacer antes cuando todos los periódicos en Canarias creo han hecho ERE y han reducido plantilla. Antes tenía un periodista que hacía crónica parlamentaria, que eso ya creo que no se publica en ningún sitio. No, yo crónica parlamentaria no, de guión, no, parlamentario me di gusto, pero bueno, exacto, pero bueno, vamos a ver. Entonces, eso es lo único que demuestra que somos unos dinosaurios. ¿A quién le interesa oír la crónica parlamentaria? A nadie, sí, pero a mí me encantaba. Bueno, ¿cuál es el problema? Que los periódicos tienen que rellenar, nunca mejor dicho, además digo, rellenar en el sentido literal de la palabra, las páginas por las que al día siguiente tienen que convencer al lector para que compre el periódico. ¿Cómo se rellenan esas páginas teniendo en muchos casos la mitad del personal que tenías antes? Pues muy fácil, con las notas de prensa que mandan los gobiernos de prensa. Entonces, ¿cuál es el problema hoy en día? Yo el tema de Madrid lo desconozco, supongo que no tanto, pero bueno, en Canarias hay un porcentaje alto de información de prensa que es simplemente la nota de prensa que manda ahora el gabinete de prensa de la institución de turno, ya sea el Ayuntamiento de Fania como el Parlamento de Canarias. Si ustedes van a los plenos del Parlamento de Canarias, yo fui a los primeros, la primera legislatura, donde había debate, había discusión, ahora es simplemente una sala de lectura, sube un parlamentario, lee su intervención, el que va detrás lee la suya, le da igual lo que haya dicho el delante, lo que haya dicho el de detrás. Al final el propio Parlamento emite una nota, los propios partidos te mandan la nota de mi diputado que es tan bueno, ha dicho esto y lo otro y demás y tal, para que lo publique, y al final lo que decía Paco, estamos vendiendo información, ¿no? Estamos vendiendo la información que al poder de turno le interesa y que los periódicos, lamentablemente, no tienen más remedio, entre comillas, que publicar, porque al que llenar tienen poca gente, tiene pocos recursos económicos y además le interesa quedar bien con el poder establecido, que es el que o le pone los anuncios, o le financia una campaña, o le salva llegar al fin de mes y pagar unas nóminas con bastantes dificultades. Entonces, desgraciadamente, en Canarias especialmente, la información se encuentra en muchos sitios, pero luego no en los medios de comunicación tradicionales. Quizás un poco exagerado, pero ese es el sentimiento que tengo yo en estos momentos. Lo que ha contado Carmen es lo que se define como periodismo declarativo, un formato de periodismo que consiste en decir que fulano ha dicho algo y mengano lo ha replicado. Les pongo un ejemplo. Es decir, el candidato a la presidencia del gobierno por Coalición Canaria, Fernando Clavijo, considera que el gobierno de Canarias lo hizo mal. El presidente actual del gobierno de Canarias, Paulino Rivero, dice que cree que ha escuchado una crítica que proviene del PP y no de su propio compañero. Su propio compañero, Fernando Clavijo, replica que en realidad lo interesante es no darle argumento al gobierno y ponerse a trabajar. El presidente del gobierno contesta que él viene trabajando desde hace mucho tiempo y lo que hay que hacer es ocuparse de los asuntos y no hablar de ello. Y mientras tanto llevan 5 días hablando de esa tontería, de lo que opina uno, de lo que hace el otro y viceversa. ¿Qué van a opinar si se detestan? Se han peleado por ocupar un espacio político, por quitarse uno y ponerse el otro, viven con el complejo de no-good, ¿no? Yo creo que en todo este tiempo ni ellos ni los medios de comunicación se han ocupado de describir cuál es el estado de la situación de los servicios sociales y el trabajo que ha realizado el gobierno de Canarias en materia de servicios sociales. ¿Qué servicio público se ha prestado? No es que los medios de comunicación tengan la obligación de resolver el problema de los servicios sociales en Canarias, no están para eso, pero sí de informar cuál es esa situación. Y lo que están informando no es de eso, aunque eso parezca ser de lo que se habla. De lo que están informando es la opinión que Fernando Clavijo tiene de Paulino Rivero y viceversa, que no tiene ningún interés para nadie más que para ellos dos. Pero es fácil, es fácil. Cuando un periódico tiene 8 periodistas en una redacción, 8 periodistas en una redacción, que además son colaboradores, columnistas, gente que se dedica a actividades publicitarias, etcétera, etcétera. Cuando un periódico
y yo podría decirles, no lo voy a decir porque colaboro en él, que hay periódicos que tienen 8 periodistas en la redacción. Lo más que pueden hacer esos periodistas es llegar, poner el micro, recoger lo que dice fulano y escribirlo. Y eso es periodismo, porque los gabinetes de prensa ni eso. Es normal que se produzca esa desafección que les habla. Pero es normal cuando los micrófonos empiezan a protestar, así no lo acaba, pero es normal que se produzca esa desafección, no solo por responsabilidad del periodismo. Mire, yo me considero un personaje muy crítico con mi profesión, incluso muy crítico con mi propio papel dentro de la profesión. Pero no creo que toda la responsabilidad del conflicto que hoy atraviesa el periodismo aquí en Canarias, fuera de Canarias, en el conjunto del país y en todo el planeta, sea responsabilidad de los periodistas. Yo creo que es responsabilidad de una enfermedad social que tiene que ver con la abundancia. Una abundancia a la que nos hemos acostumbrado y que ha permitido que tengamos que trabajar poco para conseguir lo que queremos conseguir. Esa abundancia también ha afectado a la información. Cada vez hay más información. Y sin embargo, cada vez estamos peor informados. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la información es ruido, porque confundimos información con espectáculo, porque se están produciendo dentro del mundo de la comunicación cosas absolutamente extraordinarias, parecen de ciencia ficción. Si a mí me lo hubieran contado cuando yo empezaba a dedicarme al periodismo, habría pensado que alguien me estaba gastando una broma. En Ucrania, poco antes de empezar este conflicto, había un programa de televisión en que las locutoras del programa, creo que era en Ucrania, sí, en Ucrania, las presentadoras del programa iban dando las noticias y a medida que daban las noticias se iban desnudando. Entonces empezaban a hablar de un conflicto que se producía en Dresne y bueno, pues se quitaban la camisa, ¿no? Seguían hablando de información deportiva y se quitaban la falda o el pantalón o lo que llevaran y acababan en bolas. Y eso se ha estado produciendo en una cadena local ucraniana ante el divertimento general de la sociedad que lo ha estado presenciando. Vale, vamos a pensar que es una cosa que ocurre lejos, fuera, pero vamos a pensar en lo que ocurre en algunos medios locales, más próximos. Vamos a pensar en el tipo de información que da, por ejemplo, un canal como Mi Tierra Televisión. Lo conocen, es un canal del Puerto de la Cruz, un canal de televisión del Puerto de la Cruz, en la que sale un señor que yo no sé ni cómo se llama. De hecho, no lo he visto nunca en el programa, pero lo he visto algunas veces en internet, diciendo cosas del estilo de: yo creo que hay que matar a Pablo Iglesias. Me refiero al de Podemos, no al otro que hace ya tiempo está muerto. Tenemos que acabar con ese sinvergüenza que nos lleva a... Hombre, yo no tengo especial, digamos, confianza en que Podemos vaya a resolver, en que Podemos vaya a poder resolver nada en concreto, pero yo creo que en un medio de comunicación no se pueden producir afirmaciones de este tipo, ¿no? O referirse a los inmigrantes como gente a la que hay que echar del país y hablar en unos términos que, bueno, no sé si ustedes saben que en Internet este tipo de programas tienen una difusión enorme, no porque la gente los rechace, sino porque a la gente le divierte. Cuando la noticia más importante que ha circulado en los últimos años, la trending topic absoluto, es esta del vestido azul o dorado o no sé qué, y es la noticia que más veces se ha visitado en toda la historia de Internet en solamente 4 o 5 días, cuando la noticia más importante es esa, es que esta sociedad tiene un problema. Pero miren, no es un problema reciente. ¿Ustedes saben cuál fue la noticia más demandada por la agencia Reuters, por los periódicos afiliados a la agencia Reuters, en la época que va desde la muerte de Franco a la boda del príncipe Felipe con Leticia, que es la segunda noticia más demandada por la agencia Reuters de su historia en relación con España? ¿Ustedes saben cuál es la más demandada antes de esa? No fue el golpe de Estado de Tejero, no fueron las inundaciones, los terremotos, las manifestaciones. No. Fue la caravana de los solteros de Blanes, que es la noticia más difundida
por las encías Reuters en relación con España. Vivimos en sociedades que han perdido la referencia de lo que es importante y lo que no es importante. Y eso no es solo un problema del periodismo, ni es solamente un problema de los periodistas. Los periodistas lo estamos haciendo rematadamente mal, pero es que está haciendo mal en las universidades, se está haciendo mal en los hospitales, se está haciendo mal, ¿qué les voy a decir? En la política, donde encontrar una persona honrada es casi tan difícil como aquello de encontrar un rico en el reino de los cielos, ¿no? Rico, sin embargo, en política es más fácil encontrar algunos. Pero esta sociedad tiene que sufrir un revulsivo. Y no me estoy refiriendo, de verdad, solamente a la sociedad de Canarias o a la sociedad española. Me estoy refiriendo al mundo en el que vivimos. Algo tiene que ocurrir. Mi padre, que ya tiene 85 años, cuando yo era joven y estaba entusiasmado con la transición y con los cambios que se estaban produciendo y con la llegada de la democracia, mi padre, que fue militar y era militar en aquella época y contemplaba con un cierto escepticismo todo lo que estaba ocurriendo, solía decirme en un tono que seguramente había heredado de su abuelo y tal: aquí lo que hace falta es una buena guerra. Quiero decir, de su padre, ¿no? Aquí lo que hace falta es una buena guerra. Y me recordaba que en España se había conseguido rescatar a la sociedad española con la guerra civil, un argumento que siempre me horrorizó. Yo creo que estamos en un momento muy complicado, en un momento en que está a punto de producirse un cambio sustancial en la sociedad planetaria y que estamos peor preparados para hacer frente a ese cambio de lo que se ha estado nunca antes. Siempre se dice que nuestros hijos son la generación mejor preparada de la historia, pero yo no estoy muy convencido con esas tesis de 130 folios, de verdad que no estoy muy convencido de que sea la mejor preparada. Hay también, ahora centrando un poco más en nuestra comunidad, lo comenté, son varios esta mañana, yo también estoy bien, al comienzo, los medios de comunicación pública, el control sobre los medios de comunicación pública, las guerras de poder en los medios de comunicación pública. Claro. Pues tenemos un caso reciente, yo creo que Paco se va a explayar más que yo en ese aspecto, porque además me encanta. Ahora mismo tenemos el caso de la Radiotelevisión Canaria y el bloqueo del Consejo de Administración. Paco comentaba antes de entrar, y yo le doy toda la razón, que creo que cometió el error de poner a periodistas, cuando ahí realmente lo que quería faltar era poner historia. En cualquier caso, desde el momento en que un Consejo de Administración está elegido, formado por candidatos que proponen los partidos políticos, además en base a unas cuotas de poder, ¿qué esperamos que pase? Pues más de lo mismo de lo que hemos tenido. O sea, la televisión canaria nos cuesta un ojo a la cara y yo realmente la calidad de los programas es lo que decía Pablo, dan espectáculo del malo. Yo no tengo nada contra Pepe Benavente, pues el pueblo de Punta está todo el día metido dentro de la tele. O sea, hay unos programas que son chabacanos. O sea, yo no puedo creer que la sociedad canaria disfrute viendo, no te puedo decir ni los nombres, porque creo que uno se llama Noveleta, otro se llama Nomos de Juega, Nomos de Excursión. O sea, la información es lo que menos importa. Es más, todos los informativos, porque yo eso sí que los veo no con todos los días, pero cosas que se siempre empiezan los informativos con un suceso. ¿Por qué? Porque el suceso, reconocido por ellos mismos además, si yo hablo diciendo que se ha muerto una persona en un infarto en la calle, o el trágico suceso de los dos señores mayores que murieron de inanición la semana pasada en Las Palmas, sé que el telespectador se va a quedar clavado porque tiene el componente de morbo y lo va a ver. Eso es información, eso es espectáculo. Luego ya, una vez que tienen al tipo, digamos, clavado en la mesa, ya le ponen que Paulino es un tipo estupendo, que está haciendo una labor de gobierno maravillosa y que Soria es en fin, una especie de demonio que va a acabar con toda Canarias, no va a inundar de petróleo, etcétera. A
A ver, tengo un colega de la universidad, un chico que preparó un trabajo de máster, que lo que hizo fue estudiar cuántos, en un periodo de un año, hace 2 años, me parece que fue, cuántos informativos de la televisión canaria se habían abierto con un suceso. Y eran el 86% de los informativos de la televisión canaria durante ese año. Durante un año entero, el 86% de los programas informativos de televisión canaria se abrieron con un suceso. Cuando el chico presentó los resultados en una clase donde yo me quedé completamente espavorido porque me pareció desproporcionado. No hay otras cosas de las que hablar en Canarias más que de sucesos que en algunas casas son absolutamente como aquel de Machín de se riscó la cabra, ¿no? Es decir, son absolutamente triviales, no tienen realmente entidad, porque uno puede entender que cuando se produce un diluvio y se caen las torretas de un elco, o cuando, que son también sucesos vinculados con el clima, o cuando se produce un asesinato. Bueno, pues son cosas que permiten abrir un informativo, pero la verdad es que se construyen sucesos para verlo. Yo me quedé muy horrorizado, pero mi sorpresa fue cuando me pregunté si existía una correlación entre lo que pasaba en Canarias y lo que pasaba en el resto de las comunidades autónomas, y que Canarias lideraba también esa lista infausta. En el resto de las comunidades autónomas es prácticamente igual. El mayor porcentaje de noticias que se publican para abrir, que se emiten para abrir los informativos de la televisión pública son sucesos. Reflexión, ¿por qué? Porque los sucesos atraen audiencia y las televisiones públicas no están intentando prestar un servicio social, están intentando competir con las privadas para conseguir audiencia. Entonces, la reflexión que uno se hace es, pero bueno, ¿las televisiones públicas son un servicio público? ¿Están planteadas como un servicio público? Porque si están planteadas como un servicio público, a mí que me expliquen qué servicio público es contar que en una casa de la Laguna se atrancó una puerta. Yo he visto, y se quedó una señora encerrada dentro y fueron los bomberos a sacarla. Yo he visto esa información, había un telediario, un Telecanarias, no sé si se llama Telecanarias, un informativo de la televisión pública. No sé la importancia que tiene eso, cómo contribuye a nuestra construcción como sociedad, como región, no lo veo por ningún lado. Pero es que además, si elevo un poco la reflexión, me planteo, hombre, si todos los días hay que dar información canaria, ¿qué vamos a contar? O contamos lo que dice Fernando Clavijo, que ha hecho Rivero, y la respuesta que le da Rivero, lo que dice Fernando Clavijo, y la que le da Fernando Clavijo a Rivero, y así en ese bucle infinito, o contamos que hay una señora que se ha quedado trancada detrás de una puerta, porque desde luego, y afortunadamente, no podemos contar que se ha sublevado la población del tanque y avanza contra la Defania armada hasta los dientes. Gracias a Dios, esto no es Ucrania ni nada que se parezca. No podemos dar todos los días cantidad de informaciones magníficas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que estamos generando muchísimo ruido informativo que no tiene ningún valor social, ninguno, que no tiene ningún interés, pero que ocupa la franja y que además es barata y fácil de plantear, mucho más barata y mucho más fácil de plantear que cubrir algunas actividades de cierto interés que se producen fuera de las islas o que se producen en las islas, pero que requieren una infraestructura y unos medios y a veces un talento del que no se dispone. A veces me planteo si esta eclosión que se ha producido de televisiones de servicio público, que al final en la práctica se ha convertido en televisiones del servicio del gobierno respectivo o de los gobiernos respectivos, no está contribuyendo a, por ejemplo, a destruir nuestro concepto de nación. Hubo un tiempo en que los que vivíamos en Canarias nos considerábamos canarios y españoles. ¿Por qué? Seguramente porque había un vínculo con lo que ocurría a nivel nacional. Una persona que vea hoy fundamentalmente la televisión canaria sabe un montón de western, porque todas las tardes repiten uno o dos western, pero no tiene ni zorra idea de lo que está pasando en este país. Se le ha desvinculado, como si el hecho de informar desde Canarias implicara informar solamente de lo que ocurre en estos 7 peñascos. Yo soy ciudadano del mundo, a mí me interesa lo que ocurre en estos 7 peñascos y me interesa también saber quién gana las elecciones en Estados Unidos, o si se está produciendo una nueva avanzada del señor Putin, o son cosas que quiero saber y que no me cuentan. No me cuentan la televisión que se paga con mis impuestos.
Entonces, lo primero, yo no tengo nada claro de que las televisiones regionales sean televisiones de servicio público. No lo tengo nada claro. Se llaman así, pero no lo son. Al final, se han convertido básicamente en una nueva estructura de negocio, que es lo que creo que es lo que Carmen y de poder. Sí, poder y negocio siempre van de la mano, claro, ¿no? Bueno, el negocio es una ecuación importante. Sí, sí lo es. Vamos a ver, hay en los últimos días, saben ustedes que se planteó la posibilidad de modificar el Consejo de Administración de la Televisión, que lleva 4 años sin ser reelegido. Lleva 4 años bloqueado porque los partidos no se han puesto de acuerdo. También lleva 4 años en funciones el actual director general de la Radio Televisión Canaria. Fue nombrado hace 8 años, tenía que haber dimitido hace 4, pero como no había Consejo de Administración, puso su cargo a disposición del presidente Rivero. El presidente Rivero le dijo, sigue, sin confirmarlo por el Parlamento, y ahí sigue. Lleva 8 años, ahora 8 años, perdón, 7 años, vamos a no exagerar, vamos a ser precisos. Lleva 7 años instalado en el Machito. El PSOE prometió en la pasada legislatura que cuando llegara al poder cambiaría las cosas en la televisión canaria. Y acabando esta, después de 4 años gobernando en Canarias, o co-gobernando en Canarias, elaboró una ley sin apoyo, sin gran apoyo de Coalición Canaria, que no quería que esta ley saliera. Es una ley, de hecho, elaborada por el Grupo Parlamentario Socialista y apoyada por el resto de los partidos. No es una ley realizada por el Gobierno, que lo que planteaba era la creación de un Consejo de Administración integrado por personas independientes. Y entre ellos, entre esas 5 personas independientes, elegidas por una mayoría muy cualificada del Parlamento, 40 de 60 votos en una primera votación, 36 de 60 votos en una segunda votación, surgiera el que fuera el representante de la dirección, el director general del ente público. Se lleva el asunto a votación después de los partidos haber nombrado a las personas que quieren que los representen. Yo no estoy en contra de que los partidos nombren a las personas que deben representarnos, porque es que no conozco otro procedimiento. No lo conozco, prefiero que los nombren los partidos a que salgan por lotería. Prefiero tener confianza en que los partidos algún día harán lo que esperamos que hagan, lo que deberían hacer, a creer en un procedimiento mágico, que tenga que ser un general el que decida, aunque eso ya es poco moderno porque sea un general, ¿no? Probablemente sea alguien como Berlusconi. Pero bueno, se lleva el tema al Parlamento de Canarias y se bloquea, después de estar todo el mundo de acuerdo. Se bloquea porque el Partido Socialista se opone a que el Partido Popular incorpore a un comisario político del Partido Popular, un monaguillo del señor Soria, que es Juan Santana. Pero 4 días antes, cuando se produjo la votación en el Parlamento de Canarias, el Partido Socialista no se opuso. La oposición surge básicamente porque Nueva Canarias, que no está en el proceso de reparto de esa pequeña canonjía que es estar en el Consejo de Administración de la Tele, una canonjía relativa, carga contra Juan Santana, que insisto que es un personaje muy conflictivo, que además no responde al perfil, porque trabaja como empleado de la delegación del gobierno puesto a dedo, ¿no? Entonces no parece que sea precisamente una persona independiente, al margen de que su currículum pueda ser mejor o peor, porque eso siempre es tan opinable, eso es una cuestión muy relativa. Pero no parece que responda al perfil de persona independiente que marca la ley. Cuando está a punto de producirse un arreglo, el representante del Partido Socialista renuncia a ser elegido y alega para renunciar a ser elegido el hecho de que Juan Santana podría entrar en el Consejo. En realidad, la información que yo tengo es que no ha renunciado por eso. Ha renunciado porque la empresa para la que trabaja, la mayor empresa del archipiélago, el grupo ISFAS, del señor Lopesán, de la familia Lopesán, casi 20.000 empleados en Canarias y otros 12.000 y pico empleados fuera de Canarias, es una grandísima empresa, la más importante del archipiélago, le presiona para que se retire. Los motivos por los cuales le presiona para que se retire, le obliga a retirarse de hecho de este puesto al que había sido propuesto por el Partido Socialista, es que el grupo IFAS fue duramente criticado, el señor Lopesán fue duramente criticado, fue defendido por el Canarias 7. Y entonces la salida de Paco Moreno, del representante del Partido Socialista,
va a impedir que se forme el Consejo y por lo tanto va a permitir que quien está ahora, el señor Willy García, pueda formalizar la renovación del contrato de Canarias 7, el grupo Video Report, que es la friolera, corrígeme, vamos a ver, es la friolera de 40 millones de euros al año durante 8 años. ¿Son 40 o son 26? Es que le bajaron un poco, pero se lo suben por detrás. No, 40 yo creo que no sé. Vamos a poner que sean 40 millones de euros al año durante 8 años. 4 por 8, 32. 320 millones de euros. Son un montón de millones de pesetas. Si hacen el cálculo, a mí me salen 50.000 millones de antiguas pesetas. Uy. Claro, en otros sitios, no deberíamos de quejarnos, en otros sitios, en el Chicago de Al Capone se mataba, por mucho menos, ¿no? Aquí no han matado, sencillamente han obligado a un representante de la soberanía popular a quitarse en medio, a una persona propuesta por representante de la soberanía popular a quitarse en medio. Pero al final, si los medios de comunicación dejan de cumplir su papel social, dejan de cumplir el cometido que tienen, ¿a qué diablos se dedican? Se dedican a garantizar su subsistencia como empresas. Por eso yo no tengo en este momento demasiada preocupación porque los periódicos desaparezcan, porque creo que en este momento no están cumpliendo el papel social que deberían cumplir. Pasamos un poco a comentarios de... Por supuesto.